Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. La nueva era, 100 días de Nayib Bukele. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por sintonizarnos en esta mañana de día lunes. Como siempre, le deseamos éxitos en sus tareas. Recuerde colocar a Dios en el centro de sus actividades. Esta mañana y especialmente este 2 de septiembre arrancamos el mes. Desde luego también con una programación muy especial. Vamos a tratar de enmarcar toda nuestra serie de entrevistas a lo largo de la semana y 2 días también de la próxima, para poder comprender mejor el trabajo que realizan las diferentes carteras de Estado, principales carteras de gobierno, con relación a estos primeros 100 días del gobierno del presidente Nayib Bukele. Así es que esta es una edición especial en la cual vamos a permitir conocer a lo largo de nuestra entrevista aspectos muy relevantes y en esta oportunidad los que tienen que ver con el trabajo que desarrolla el Ministerio de Trabajo, valga la redundancia. Así es que arrancamos una semana dedicada a evaluar los primeros 100 días de gestión del gobierno del presidente Nayib Bukele y partimos desde la perspectiva de desarrollo laboral que existe en esta administración bajo la tutela del ministro Rolando Castro, ex dirigente sindical, a quien le doy la más cordial bienvenida. Rolando, bienvenido, ministro. Muchísimas gracias por la invitación, muy gentil de tu parte, y bueno, siempre es un placer dirigirnos a la teleaudiencia tan prestigiosa de este programa. Encontramos, Neto, un ministerio invisibilizado, con poca credibilidad, con muy poco margen de maniobra presupuestaria y financiera, y con unas condiciones difíciles, con niveles de irregularidad, con equipos de inspección con muy bajo perfil de su formación, y además de eso, con muy poca credibilidad de parte del sector laboral y empleador. Con un Consejo Superior del Trabajo inexistente por más de 5 años, con un Consejo del Salario Mínimo sin estar trabajando como corresponde. La verdad, encontramos un ministerio, no decíamos nosotros que si lo hubiéramos encontrado a punto cero, significaba el origen según la definición del plano cartesiano, pero lo encontramos con una profundidad, con signos negativos, y bueno, hay mucha gente incluso del mismo ministerio que ni siquiera se recuerdan ni cómo se llamaba la titular de mi antecesora. Y ese ADN de ser un dirigente sindical conlleva desde luego a tener una ventaja para poder inyectarle esa energía que realmente necesita, porque a partir de esa valoración de haber estado quizás invisibilizado todo este tiempo atrás, ahora hay un papel más protagónico, hay visitas incluso a las empresas para ver cómo se está trabajando en pro de los derechos de los laborales, pero también en pro de aquellos derechos que en algún momento le competen al trabajador respetar y por supuesto adherirse a las empresas, ¿no? Sí, cuando nosotros hablamos con el presidente de la República y hablamos de este cargo y de este nombramiento, una de las cosas que valorábamos es que platicamos noches enteras sobre la verdadera transformación que el país necesita, Neto. Y eso significaba desde un inicio estar claro que íbamos a trabajar sin límites de horario, sin días festivos, no iba a haber excepcionalidad en el tema del factor tiempo, sino que íbamos a estar totalmente volcados al trabajo. Eso ha llevado incluso no solo sacrificio personal, sino de carácter familiar, pero casi en su mayoría todo el gabinete hemos hablado de esa manera con nuestras familias y nos hemos volcado prácticamente con un mensaje permanente 24/7, sin descansar domingos, sin descansar sábados, y además sin límites de horario. Por primera vez en la historia hay un titular de una cartera de Estado como el ministro de Trabajo que anda llegando junto con sus inspectores a las empresas, y eso es para garantizar 2 aspectos. Uno, que nuestro equipo de
de gestores, de inspectores, en alguna medida hagan el trabajo como corresponde, verificar el trabajo interno que nosotros hacemos. Y dos, fundamentalmente garantizar que las empresas cumplan los derechos laborales y que también la parte trabajadora, que también tenemos nuestros propios derechos, pero también deberes, también es obligación del Ministerio de Trabajo ser el gran árbitro que ha estado ausente todo este tiempo. ¿No había una supervisión en la administración anterior, o sí la había, pero estos gestores del ministerio en algún momento se hacían los del ojo pacho? Nosotros encontramos en el equipo de inspección sectores que se ponían de acuerdo con la parte patronal, y el concepto generalizado de la clase trabajadora era: ¿para qué recurro al Ministerio de Trabajo si prácticamente el Ministerio de Trabajo ahí se pone de acuerdo la parte patronal? Encontramos muchas irregularidades, encontramos una ausencia total de liderazgo del Ministerio en este tema de la tutela de los derechos de los trabajadores, y además de eso, algunos indicios que nos llevaron a hacer planteamientos de irregularidad, y hay investigaciones internas que incluso las hemos trasladado ya a la Fiscalía General de la República, porque hemos puesto los respectivos avisos también de investigaciones internas que estamos llevando a cabo. Ahora, esto de las alcaldías, regresemos un poco a este tema. ¿Por qué razón se da? Si al final de cuentas es un ente patronal que tiene también como la supervisión, la fiscalización de entes como, llamémosle, la Corte de Cuentas de la República, etcétera, ¿no? Sí. Y hay violaciones de derechos de registro de personas que no están recibiendo, o se les están violentando su... Totalmente de acuerdo. Este papel, la Corte de Cuentas debería estarlo retomando de forma exhaustiva, porque hay vulneraciones de derechos de trabajadores. Esto lo debería de estar interviniendo la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, porque hay violación a los derechos humanos. No tiene ninguna motivación de carácter política esto de las alcaldías, ¿no? No, hay de todos los partidos políticos con niveles de irresponsabilidad. Y nosotros no vemos, Neto, ningún sesgo político. Nosotros vamos a actuar con el peso de la ley donde hayan incumplimientos de la parte patronal. Entonces el llamado es a trabajar coherente, porque se va a tener hoy en este quinquenio a un Ministerio de Trabajo mucho más activo, menos dormido como estaba en el pasado. Quizás para cerrar con contundencia, nosotros... O más despierto, perdón. Nosotros estamos obligados a que nuestros trabajadores reconozcan cuáles son sus derechos y cuáles son sus deberes, y hacerlos que se cumplan ambos. Pero también no va a haber tolerancia para ningún empresario o ningún funcionario que se quede con las retenciones indebidas de los trabajadores. Eso va a aplicárseles el peso de la ley, y a ellos les hicimos un llamado la semana pasada que tienen 5 días hábiles para resolver, y si no resuelven, nosotros estaríamos recurriendo en coordinación ya con la Fiscalía. Ministro, ¿cómo se logró lidiar con su denuncia o su preocupación del término del presupuesto que no había, o que el ministerio estaba quebrado, como se escuchó decir la vez anterior? Sí, ya gracias a Dios hubo un consejo de ministros, hubo una instrucción de nuestro presidente de darle respaldo al Ministerio de Trabajo, y gracias a Dios ya nos pusimos de acuerdo con Hacienda y estamos en esa coordinación ya de reforzar un poquito más esa parte. Ok, sí hay dinero para poder concluir en su momento todas las actividades programadas para el año según el presupuesto que se aprobó, ¿no? En las condiciones que estábamos no llegábamos a diciembre, y tú te recuerdas que el año pasado... Hay un dinero que se fue bajo otra... Sí, lo que pasa... Después decía, creo que salió al paso la ex titular, creo, del Ministerio de Trabajo, y dijo: si el dinero ahí está. ¿Ah? Sí, la ex titular en el mes de diciembre del año pasado le suspendieron el agua, la luz y el teléfono, y eso fue una noticia. Y en las mismas condiciones nos habían dejado. Lo que pasa es que el 85% de todo el presupuesto se va en salarios, Neto. Y el 85%. El 85%. El 15% lo habían gastado el año pasado y no pagaron el año pasado. Sé que este es otro tema de otra área, pero tiene que hablar precisamente, tiene que ver con el tema de empleados que son en su momento acosados precisamente con estas situaciones de cobros, que en la Asamblea Legislativa, por cierto, se generó el pasado jueves una polémica reforma
que ha llevado consigo a preocupar a muchos en el sentido de darle licencia de nuevo para establecer cobros en horas laborales, en horas no laborales a las personas. ¿Qué postura tiene alrededor de esto, ministro? Que acá hay instituciones totalmente abusivas con los derechos del consumidor, con los derechos del pueblo salvadoreño, y que ya eso de estarte cobrando fuera de horas laborales, eso ya es un acoso, incluso que toca la privacidad de tu familia. Sábado y domingo, sí, que está en familia. La verdad, hay instituciones abusivas en este país que las vamos a ir reglamentando gradualmente, y hay diputados irresponsables que están al lado a veces de las argollas económicas y muy poco están del lado del pueblo. Sin embargo, el presidente salió de forma contundente a anunciar que iba a vetar ese decreto, y a raíz de la intervención de nuestro presidente es que la Asamblea tuvo que echar marcha atrás de ese decreto abusivo. El presidente nos indicó, nos instruyó a que nosotros no fuéramos un ministerio de trabajo, aparte de pasivo e ineficaz e ineficiente, sino también dedicarnos al tema del empleo. La migración de este país ha contemplado dos aspectos fundamentales. Uno, que nuestra gente se ha ido por falta de oportunidades en el país, y dos, se ha ido por el tema de la delincuencia y de la inseguridad. Y tenemos datos estadísticos que el 70% se ha ido por falta de oportunidad y el 30% por inseguridad. A raíz de eso, la instrucción del presidente es que este ministerio debe de jugar un papel importante en eso. Hemos definido tres aspectos, Neto. Uno, es garantizar un clima de oportunidades en el país, a fin de que nuestros compatriotas no tengan que salir fuera de la frontera para encontrar oportunidades. El país se encargó, y los gobiernos anteriores se encargaron de expulsar, de romper familias, de que nuestros muertos en el río Bravo, que el paso de Arizona, que ustedes han hecho reportajes excelentes con el distinguido periodista Roberto Hugo Presa, de mostrar el drama humano de nuestros compatriotas. Entonces nosotros no somos esos gobiernos que expulsaron a nuestra gente. Es por ello que consideramos, y el presidente lo dijo, que la migración sea una opción y no una obligación. Y nuestro presidente tiene tres cosas. Tiene corazón en función de los más necesitados. Nuestro presidente tiene valentía como toda una persona de un estadista. Y número 3, tiene la voluntad política para resolver este tema, y Dios mediante, en los próximos meses vamos a estar diciendo que le hemos cumplido al pueblo. Les prometíamos buenas noticias esta mañana de día lunes. Sí. Ahí está, el próximo viernes hay Feria de Empleo, donde... y es en primicia, en este canal, con nuestro entrevistador prestigioso, en primicia estamos dando esta noticia. No la habíamos dado en ningún medio de comunicación masivo en El Salvador, y estamos anunciando que el viernes 5 de septiembre, 8 de la mañana, Plaza Cívica, vamos a insertar al mundo laboral 10.000 nuevas personas que hoy por hoy no tienen fe, esperanza ni apoyo a su familia. A partir del día viernes van a estar insertados al mercado laboral 10.000 nuevas personas. La sede del Ministerio de Trabajo tiene sedes en... Sí, en los 14 departamentos. Y tenemos quejas en algunas sedes departamentales porque todavía siguen pensando que están con el gobierno anterior y que pueden estar con el pie cruzado mientras el ciudadano llega y necesita, y eso se terminó. Y nosotros vamos a construir, bueno, tenemos ya los buzones de sugerencia, y además de eso estamos armando una plataforma digital que nos va a permitir que de forma directa nos diga, mire, el ordenanza, el asistente, la secretaria, el contador, el jefe, el director, el gerente, no me atendió bien, y nosotros vamos a deducir responsabilidades, porque no se vale. Somos funcionarios públicos y somos servidores públicos, por lo tanto debemos de servirle a nuestro pueblo. Gracias, y nos gustaría que nos escribiera a nuestras cuentas directas del ministerio para tomar cartas en el asunto y que me explique un poco más lo que está pasando. A ver, de Fosalud, los trabajadores médicos y personal de enfermería preguntan, para que revisen nuestros horarios. Siempre trabajamos de noche y nunca nos pagan la parte de nocturnidad, dicen, ni horas extras. Sí, nosotros vamos a revisar todo. Con Fosalud. Nosotros vamos a revisar todo. Estamos revisando incluso el Estado como tal, porque el Estado tiene dos tipos de servidores públicos. Un servidor público que está comprometido con el ciudadano, con el verdadero patrono, que es el que con los impuestos salen los salarios. Y todavía tenemos algún par de funcionarios públicos y servidores públicos que también no hacen su trabajo como debe de ser, Neto.
en mi calidad de ministro de Trabajo, creo que hay que exigir los derechos de los trabajadores y también hay que exigir que nuestros trabajadores cumplan con sus deberes. Nos comprometemos a hacer una revisión exhaustiva de qué es lo que está pasando y Dios mediante vamos a tener respuesta lo antes posible. Ok, aquí hay una pregunta que creo que la conversábamos extra cámara, ministro, y tiene que ver precisamente con el personal policial. ¿Por qué no ser sujetos a préstamos bancarios ni a créditos en instituciones comerciales? Dice. Nos cuesta hasta lograr, qué triste esto, ¿va? Bueno, sacar una cama. Sí. Sí, no son sujetos. Sí, eso nos estaban diciendo, nos estaban informando, y qué bueno que tú lo dices, de que al sector de la policía y al ejército hay muchas instituciones que no les dan crédito. Aquí hay una realidad, Neto, y es que muchos sectores estuvieron en contubernios con el gobierno a fin de garantizar hacer de esto de la hacienda pública y de la regulación legal, hacer prácticamente su propia empresa con sus propios caprichos. Acá tenemos que hacer una revisión exhaustiva como gobierno de todo ese tipo de cosas, pero no podemos permitir que los que están en la línea de fuego en este momento, que es nuestra Policía Nacional Civil y que es nuestro ejército, lo estén tratando de forma distinta. Ante ti, ante tu teleaudiencia y ante estas cámaras, me comprometo a hacer una revisión lo antes posible, y si hay sectores económicos en este país que están excluyendo a nuestros compañeros que están en esa ardua labor, garantizamos que vamos a revertir eso de inmediato, porque no tiene ningún tipo de sustento legal. A ver, pregunta alguien acá, ministro, ¿tiene usted la seguridad que vamos a ser contratados? Dice alguien, porque casi por lo general las entrevistas siempre las colocan pensando en que no podemos, que somos muy exigentes con nuestros derechos. ¿Cómo entender que se van a respetar los derechos a la hora de ser contratados en este tipo de eventos? Pregunta un televidente. Ahí está la regulación, ahí está que el ministerio, que antes tenía sus equipos con los pies cruzados, en una silla ergonómica de forma confortable, y que no iba a las empresas a verificar, es que acá no hay donde perderse, Neto. Aquí lo único que debemos de hacer los funcionarios públicos es solo aplicar la ley, y la ley está clara, es tácita y es contundente. Lo que no ha habido son funcionarios, son servidores públicos en el ministerio anteriormente que regularan todo esto. Hoy eso se terminó. Ahí solo hay dos opciones. Uno, los que quieran ayudarnos con esta nueva visión se tienen que resetear, al igual que las computadoras, a fin de decir que hoy sí somos verdaderos servidores públicos y vamos a servirle al pueblo. Y aquellos que no estén dispuestos a trabajar como nosotros trabajamos, y aquellos que no estén dispuestos en alguna medida a servirle a nuestro pueblo, pues que también sean sinceros y francos con nosotros. Pero yo reconozco que encontramos un ministerio que no hacía su papel y su trabajo. Pudieron haber olvidado todos, menos el presidente de la República ni su servidor, porque hay una instrucción clara del presidente de que uno de los legados que debemos de dejar en nuestro gobierno es un sistema de pensiones justo y digno para la clase trabajadora. En el planteamiento de OIT que fuimos a hacer a Ginebra, debido a la sanción de 5 años de estar en una lista corta, conocida popularmente como la lista negra, en 198 países, yo solicité apoyo técnico a OIT para hablar del tema de pensiones y para empezar a hacer tabulaciones y empezar a trabajar. Quiero informarte, Neto, y al pueblo salvadoreño, que desde hace 2 meses está el equipo del más alto nivel de OIT trabajando de forma bilateral con nuestro equipo, ya haciendo tabulaciones, haciendo estudios, diagnóstico, y además trayendo toda la experiencia de 198 países, cómo funciona el sistema de pensiones en todos estos países. Ejemplos de América Latina, ejemplos de Europa y de todas las partes que integran OIT. Así que estamos bastante bien. Lo que sí es cierto es que ese tema va a ser discutido en el Consejo Superior del Trabajo y la propuesta, en el Consejo Superior del Trabajo, y vamos a crear ahí la mesa de pensiones en El Salvador, donde van a estar integrados los trabajadores, pero los verdaderos trabajadores, dirigentes sindicales, van a estar representados el sector productivo, y también hemos invitado de forma directa a todos los rectores de las universidades de este país,
porque yo me reuní con ellos y les planteé que la academia no puede estar de espalda ante los problemas coyunturales y estructurales que el país tiene. Así que vamos a armar la mesa de pensiones, ya tenemos algunos datos preliminares, pero por no contaminar la mesa antes de construirla, no los puedo dar, pero ya el Ministerio de Trabajo tiene un equipo de consultores del más alto nivel internacional y además tenemos uno de los mejores economistas trabajando ya también en estos temas. Tenemos un buen equipo técnico del Ministerio que ya están en las tabulaciones y vamos a llevar 3, 4 opciones distintas. No quiero decir si esto incluye administradoras de fondos de pensiones o excluye, pero lo cierto es que vamos a reformar de forma integral el sistema de pensiones, porque lo que hubo anteriormente no fue una reforma de pensiones, fue una reforma con una connotación eminentemente fiscal de que el Estado había quedado prácticamente asfixiado, y para resolver el problema del Estado, en el entonces ministro de Hacienda hizo una reforma que nada tenía que ver el ministro de Hacienda armando una reforma de pensiones. No tiene absolutamente nada que ver. El tema del salario mínimo es uno de los temas que sin duda alguna genera cierta sensibilidad en los sectores, en varios sectores del país. ¿Cómo se está examinando este tema ahora en este nuevo gobierno y en este quinquenio? De la siguiente manera, este año corresponde por ley la revisión. Pero antes de hablar de la revisión, tenemos que conformar el Consejo del Salario Mínimo porque estaba inactivo. Ha estado inactivo igual que el Consejo Superior del Trabajo. Estamos ya haciendo las invitaciones a todos los sectores para conformar y reactivar de nuevo el Consejo del Salario Mínimo. Y sí vamos a dialogar, vamos a analizar, vamos a debatir y vamos a consensar un salario mínimo que aquí hay dos teorías. Uno, los trabajadores que ganan el salario mínimo que dicen, mire, y ojalá un día los funcionarios y los empresarios vivan con el salario mínimo para que sientan en carne propia la situación de nosotros. Y por otro lado, también hay un comentario de los sectores productivos que dicen que los salarios mínimos es para cerrar empresas. Entonces acá, ni uno ni otro. Vamos a hacer tabulaciones eminentemente técnicas con equipos técnicos del más alto nivel a fin de garantizar un salario mínimo, un incremento sustancial que resuelva en parte las necesidades de los trabajadores sin perjudicar el sector productivo. Pero eso neto va a pasar, sí y solo sí, en el consenso del Consejo del Salario Mínimo. Ahora, es una situación en la que tiene que ver mucho la situación económica del país. Claro. En una declaración que se le hizo a un economista, Romer Rodríguez, decía, bueno, es importante que la economía del país esté estable si queremos entrar en esa dimensión. Lo que vemos es que hay una fragilidad, es un equilibrio que aún no apunta en los próximos años a un crecimiento económico vigoroso, lo cual pues habría que tomarse en cuenta en esta situación. ¿Qué parámetros hay para poder comprender este fenómeno de la situación económica del país frente a este tema que sin duda alguna golpearía fuertemente cualquier estructura de presupuesto? Sí, la verdad es que según los expertos a nivel económico plantean que los índices de crecimiento pueden rondar fuerte entre el 2 y el 2.5, 2.75. Yo no soy el experto en esos temas, pero eso es lo que han dicho algunos expertos. Y también dicen de que para que este país sea sostenible y tenga un crecimiento social en todos sus aspectos, necesita tener un crecimiento económico del 6% de PIB. Pero mira, no podías crecer en un país con una criminalidad como la que teníamos anteriormente. No puedes crecer en un país si tenés un gobierno que persigue empresarios. No puedes tener un crecimiento económico si tenés un gobierno que vendía en todo momento que los empresarios son los enemigos de los trabajadores. No puedes crecer en un país donde no tenés reglas claras. No puedes crecer en un país donde la certidumbre jurídica no está garantizada. Todo eso ha cambiado. Y esto, por eso se dice, es una nueva era. Es un nuevo gobierno, un gobierno serio, responsable, que garantiza un clima de tranquilidad, y eso, Dios nos permita, vamos a tener mucha dinamización de la economía. No se la pierda. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Amén. Lideramos el camino de la opinión pública.
y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. La nueva era. 100 días de Nayib Bukele.